Bien, señores, vamos a conversar con Johnny Pujol. Johnny Pujol es uno de los líderes del PLD que ha emergido a propósito de la organización de este congreso, ¿no? Una de las nuevas figuras que hemos estado viendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero le hacía una pregunta fuera del aire porque hablando con una colega, ella me decía, bueno, Johnny Pujol es especialista en pensamiento complejo y ciencia de la complejidad. Entonces, como un periodista medio atrasado, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, nos acabamos de dar cuenta que el culpable de esa complejidad es parte del programa que es Lenchi. Entonces, ustedes pueden explicarnos brevemente de qué se trata esto de pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad. Yo prefiero que Johnny, es verdad que yo fui el primero que traje eso, inspirado por el doctor Fernández, Leonel Fernández, debo decirlo. Y no teníamos suficiente problema aquí. Que no, pero yo prefiero que Johnny, que es un pupilo ahora del tema de la complejidad y la ciencia de la complejidad, sea que se encargue de hacer un resumen, porque él ha seguido más profundizando en el tema. Yo me he quedado un poquito rezagado. Adelante, Johnny. Bueno, brevísimo. Uno es la no linealidad. Los procesos complejos, la ciencia de la complejidad lo que reconoce es que el 99% de los problemas que tiene que enfrentar la humanidad en todos los ámbitos y en el quehacer de la ciencia no puede ser visto en su totalidad por la ciencia tradicional o analítica porque descompone. Entonces se parte de tres principios. El primero es el de no linealidad, es decir, no siempre las causas son proporcionales a los efectos. Es decir, hay veces que tenemos consecuencias a partir de pequeñas causas. Por ejemplo, era imprevisible que en un lugar remoto de China, en Wuhan, iba a suceder algo que iba a afectar a la humanidad de repente, en un periodo de tiempo relativamente corto, pero ahí está. Eso es algo complejo. Eso es lo que Lorenz llaman que una mariposa puede, con su aleteo, puede provocar una tormenta. Uno de los fundadores del pensamiento complejo, Lorenz. Exactamente. Bueno, tributando más a la teoría del caos, ¿verdad? Exacto. Lo otro es el reconocimiento de que el todo es más que la suma de las partes. Siempre es más que la suma de las partes. Es decir, si mañana nosotros tuviéramos que saber por qué a alguien le duele la cabeza, no va a bastar con que lleguemos a la neurona y después descubramos que está compuesta por partículas elementales y la ecuación de Schrödinger. Eso no resuelve nada de su dolor de cabeza. Al final el dolor de cabeza es cuando se mira el conjunto, el organismo, ¿verdad? El órgano. Entonces, la complejidad lo que surge, y lo otro es que siempre trabajamos en entorno abierto. Es decir, la ciencia tradicional coge un problema, lo saca de su entorno, lo aísla y lo comienza a estudiar aislado del entorno y deja de reconocer que el entorno juega un papel importante en el desarrollo de ese proceso. Entonces, la ciencia de la complejidad trata de estudiarlo o analizarlo desde el punto de vista de su entorno. Ya dije analizarlo, me hubieran matado en complejidad. ¿No? Pero entonces estamos hablando de una especialización, de una maestría, ¿a partir de qué carrera? No, de cualquiera, porque es transdisciplinar, es decir, se puede aportar, utilizando la complejidad se puede aportar o tributar cualquiera de las áreas disciplinares que nosotros conocemos tradicionalmente. Yo soy ingeniero electrónico, pero hay cantidad de abogados que hicieron la especialidad con nosotros, lingüistas, médicos, y hay trabajos de complejidad en todas esas áreas. De hecho, le comenté fuera del aire de un premio Nobel de química, Ilya Prigogine, ¿verdad? Que hizo muchísimos aportes al tema de la termodinámica. Bueno, en la química y en la electrónica como que aplica, ¿no? Es un enfoque sistémico, tomando en cuenta cómo las partes interactúan, como en un ecosistema. Correctamente, un enfoque procesual sistémico, claro que sí. Okay. Johnny, y haciendo el paralelismo, por ejemplo, en el caso de la medicina, la ciencia de la complejidad sería como la medicina alternativa que toma en cuenta todos los elementos, a diferencia de la medicina convencional, que uno va donde el especialista y trabaja con el riñón y punto, pero no toma en cuenta otros elementos que inciden en la salud renal. Johnny, un poco de tu historia entonces en el PLD, que
para llevarte como estás ahora a ser miembro de la comisión organizadora del 9º Congreso de ese partido? Bueno, yo comencé militando en el movimiento estudiantil en la primera mitad la primera década del siglo, en el año 2003, y me organicé en el partido en el año 2005. Fui miembro del Consejo Universitario, luego milité a través de la juventud. Me tocó dirigir en varias ocasiones parte de la campaña de juventud del 2012, del 2016, y ahora en el 2020 fui parte del equipo del sector externo de la candidatura del compañero Gonzalo Castillo, y fui seleccionado en esta ocasión primero propuesto por el comité político y luego ratificado por el comité central para ser parte de la comisión organizadora del Congreso, que es un enorme privilegio para cualquiera que milite en el PLD, ¿verdad? Porque los congresos hemos tenido apenas 9 congresos en 47 años, así que es un tremendo honor, un privilegio, y uno trata de honrarlo con mucha entrega y con mucha disciplina. ¿A qué nivel están esos trabajos del Congreso? Bueno, ahora mismo ya acabamos una fase importante, digamos que estamos en la última parte de la fase normativa, que es donde se discuten todos los documentos de trabajo, la línea política, la línea organizacional, los estatutos que van a configurar el partido de cara a los próximos 4 años. Y en esta ocasión yo creo que por la situación histórica que vive el partido, yo diría que mucho más allá de los 4 años, es decir, estamos reconfigurando, reconstruyendo el partido. Y además porque no solamente por la coyuntura, sino porque también estamos asistiendo a un cambio de época. Es decir, dicen que todas las épocas son épocas de cambio, pero ahora hay un cambio de época y ha cambiado la manera incluso en que ustedes hacen comunicación, ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Así que también las organizaciones políticas tienen que adecuarse, transformarse, y por eso el lema del partido es hacer la transformación. Es decir, un reto importante ver cómo nosotros reconfiguramos orgánicamente el partido en términos de su estructura, pero también lo movilizamos estructuralmente y garantizamos que la militancia tenga un camino por el cual pueda transitar en su desarrollo y pueda aportarle a la sociedad. ¿Piensa que ese esfuerzo que ustedes hacen puede verse afectado por las denuncias que se han estado haciendo y las investigaciones que ha iniciado la justicia en algunos casos? Bueno, hay que reconocer que el PLD está pasando por un momento crucial, importante de su historia. Ahora existe la inteligencia colectiva y la inteligencia y la capacidad organizacional para enfrentar estas circunstancias, que además ha pasado, en otro momento el PLD ha sabido dar la cara a situaciones muy difíciles. A principios de los 90, el PLD perdió la mitad de su comité central, una gran parte de su comité político, y además tuvo que enfrentar la enfermedad de su líder, el profesor Juan Bosch. Y sin embargo tuvo la capacidad de reconfigurarse, de organizarse, incluso ante una derrota muy fea que fue la de 1994, y tomar el poder en el año 1996. Y en el año 2000 nuestro partido pasó por una situación similar. Hubo denuncias, hubo casos de investigación frente a la justicia, y el PLD supo reconfigurarse, organizarse como el 6º Congreso y darle a la sociedad una nueva organización, que en esa ocasión criticaba que el PLD fuera muy cerrado, y vino toda esa apertura que ya conocemos. Es decir, que el PLD siempre ha sabido hacer frente a situaciones difíciles y salir airoso. Yo creo que este es un momento de mirar un poco hacia adentro, de reconocer errores y de enmendarlos, y la justicia tendrá que hacer su trabajo. Que cada quien que está siendo procesado, lo que el PLD lo único que puede garantizar es que se les reconozcan y se les respeten sus derechos, y que la justicia pues investigue realmente cada caso, porque además la participación de cada quien en el sector público es una participación individual. Insistiendo con la pregunta de Julio, tú dices, hemos superado retos en el pasado, y eso está, ahí está la historia, no se puede borrar, pero es que en este momento son muchos que han coincidido, porque está la pérdida del poder después de 16 años de manera consecutiva. Luego, la pérdida que fue la salida del doctor Leonel Fernández con la gente que le ha seguido, que creo que aunque ustedes no lo reconozcan mucho públicamente, pero es una pérdida. Y luego estos procesos que se están llevando a nivel de la justicia. Entonces, nunca antes creo que se habían conjugado 3 elementos tan importantes como estos.
Sí, y yo le sumaría un cuarto, que es lo que decíamos, de que la forma en que se producen y consumen los bienes culturales y materiales de la humanidad ha ido cambiando y también, por lo tanto, la forma de hacer política tiene que cambiar. Así que son muchas cosas que tenemos que enfrentar, pero sin dudas hay una militancia que tiene la capacidad de enfrentar este momento histórico y de hacerlo con mucha gallardía, porque ¿cuántos partidos se pueden plantear organizar un congreso, dada todas las circunstancias que tú acabas de mencionar, María Elena? Realmente hay muy pocas organizaciones que lo pueden hacer y que lo pueden hacer bien. Nosotros acabamos de cerrar ahora mismo 171 plenos municipales sin que un solo pleno municipal no se pudiera realizar, si la militancia está implicada, comprometida con ese proceso de transformación que es necesario. Y además, con una mirada muy crítica. Yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad en enfrentar este momento. No deja de ser difícil, no deja de ser un reto, pero yo creo que comenzamos temprano a poner la casa en orden y vamos a salir airosos de ese proceso. Johnny, hay mucha gente, incluso gente interesante, que se va a otras organizaciones y cuando tú le preguntas, bueno, ¿tú coincides con esa organización? No, yo no coincido, pero el PLD es una institución cerrada donde hay escaso espacio para emerger, para hacer liderazgo ahí, porque es un liderazgo prácticamente copado. ¿En qué medida este Congreso puede variar esa situación? Totalmente puede variar. La verdad es que el PLD ha durado 16 años gobernando y en esos 16 años hubo muy poca movilidad estructural. Eso hay que reconocerlo. Entonces la gente tiene esa percepción de que en el PLD es muy difícil crecer a través de sus estructuras. Pero no es nada más que una percepción. Yo puedo dar testimonio. Bueno, en mi caso, yo entré a militar en la organización y yo no conozco a nadie. Yo entré a través del movimiento estudiantil y me he podido desarrollar, pero igual que yo hay una gran cantidad de jóvenes que han podido desarrollarse y cumplir su sueño de aportar a la democracia y de aportar al país a través del PLD. ¿Qué posición ocupaste, Johnny, en el gobierno del presidente Medina? Si participaste. Fui subdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil con el licenciado René Jaques, que fue el director. Fuiste subdirector, de acuerdo. ¿Cómo ve la perspectiva del Congreso? ¿Está participando los jóvenes? ¿Se va a abrir el PLD? Hoy hay una juramentación, se había anunciado una juramentación masiva, pero al margen de la juramentación, lo importante es la inscripción, porque ya hay gran cantidad de jóvenes que se han inscrito, nos escriben a través de las redes sociales porque quieren formar parte de la organización. Entonces se decidió darle apertura al padrón, darle apertura, y se han inscrito una gran cantidad de compañeros. Johnny, dos cosas. Un congreso que se organiza después de salir del poder y en las condiciones además en las que se sale, que del control total al control de casi nada. Eso es impactante en un partido, en cualquier partido. Llama la atención porque es un punto de inflexión. De cara a ese congreso, ¿por qué no se ha visto públicamente ningún documento crítico ni autocrítico del PLD ante los resultados de las elecciones del 5 de julio? Porque eso es un deber que tiene como organización pública, política frente a la sociedad. Y la segunda cosa, Johnny, es ¿qué mecanismo? Tú dijiste algo, pero no entiendo bajo cuál mecanismo se va a impedir que los dueños de las estructuras, porque en el PLD terminó siendo así, individuos dueños de estructuras, no las estructuras con miembros, sino miembros dueños de posiciones. ¿Cómo impedir? ¿Cómo? No es que se va a impedir. ¿Cómo? Si lo han previsto. Que eso ocurra cuando sabemos, por ejemplo, que existe una OTAN, que le llaman OTAN a un grupo específico del comité político que generó poderes y recursos y raíces, y cuando sabemos además que, por ejemplo, al comité central del PLD llegó gente y al comité político del PLD llegó gente sin méritos, que no se sabe cómo llegaron, cómo consiguieron tantos votos, si eran desconocidos, si no tenían tradición, si no eran militantes reales. ¿Cómo llegaron al comité central, al comité político? ¿Y cómo van a impedir eso en términos prácticos? Bueno, son dos preguntas interesantes y preocupan a toda la militancia del PLD, sobre todo mi generación, que es la más preocupada por esos dos asuntos. La primera parte, sí hay un documento crítico
se preparó el documento diagnóstico, que es uno de los 14 temas del Congreso, pero se decidió, la comisión organizadora decidió, y toda la dirección del partido estuvo de acuerdo, que ese documento crítico no podía ser elaborado por nosotros, sino que tenía que venir de las bases del partido. Así que lo que se hizo fue un cuestionario diagnóstico que se bajó a los 2.500 organismos que ya lo contestaron, y estamos en un proceso de sintetizar esas respuestas para producir el resultado de ese diagnóstico, que fue un proceso autocrítico, ¿verdad? Y que va a servir de guía para organizar el partido en los próximos años, porque además un Congreso es un mandato a una nueva dirección partidaria para que se encargue de ejecutar una transformación que dura años. O sea, no es algo que va a ocurrir así, pero sí se tiene que tomar la decisión y además saber en qué dirección va a ocurrir esa transformación. Y hablando de eso, la segunda parte de lo que usted preguntó, ¿cómo nosotros vamos a impedir que las deformaciones propias de haber gobernado se vuelvan a repetir? La primera, lo primero es que ya no estamos gobernando. Mucha de esa gente que pudo hacerse de una función orgánica del partido, porque tenía una importancia en la estructura pública, ya eso no existe, no es posible. Y segundo, porque, por ejemplo, ahora para el tema del proceso electivo que va a comenzar en la segunda fase, se están creando reglamentos y se van a tomar medidas drásticas para prohibir, por ejemplo, el uso de recursos en el proceso interno, el regular el uso de publicidad. Estamos trabajando en esa dirección porque la verdad es que ya nosotros no podemos repetir esos esquemas que desgastaron el partido y a lo que no se le pudo atender porque estábamos concentrados en gobernar, pero que verdaderamente son nocivos. Entonces, y además que el PLD en las circunstancias en que se encuentra tampoco lo soportaría. Es decir, que sí, es un reto, pero estamos trabajando para regular y reglamentar todo eso. ¿Cuándo se escogen los miembros del Comité Central, del Comité Político, el nuevo secretario general, el nuevo presidente? Bueno, don Julio, ahora mismo acabamos de terminar esta fase, termina probablemente ahora en el mes de diciembre, y a partir de ahí, con un nuevo estatuto y un nuevo documento, se puede decir cómo vamos a escoger los miembros del Comité Central y el resto de las estructuras, pero se habla de probablemente finales de enero, principios de febrero, eso es lo que tenemos en cronograma. Bueno, pues muchas gracias, Johnny. Johnny Pujol. Julio, sí, adelante. Julio, Johnny es una de las estrellas, ¿eh? Yo no Así sé es. cuántas estrellas hay en el PLD, porque el PLD se Hay muchas. Pero Johnny, yo garantizo que es una de las estrellas políticas de ese partido. Te felicito. Sigan en esa ruta. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a Johnny Pujols, que es miembro de la comisión organizadora del 9º Congreso del PLD. Cambio y fuera. Bye, amigo.